Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Vamos a continuar con nuestro curso de termodinámica de equilibrio de fases y vamos a seguir resolviendo algunos problemas de equilibrio entre fases para una sustancia pura. Ahora vamos a pelearnos un poquito con el SO2, el óxido de azufre. ¿Sí? Y aquí en esta tablita nos dan un par de datos de equilibrio para el sólido y un par de datos de equilibrio para el líquido, es decir, presión de saturación del sólido, presión de saturación del líquido. Nos lo dan en milímetros de mercurio, nos dan en la temperatura en Celsius. Yo, para ahorrarnos un poquito de trabajo, ya la convertí a Kelvin para ahorrar un poco de tiempo. Siempre es conveniente trabajar en escala absoluta. Trabajar en grados Celsius nos puede llevar potencialmente a fácilmente cometer algún error. Además, el otro día veíamos algunos problemas en que decíamos cuando la temperatura absoluta nos da una negativa y una positiva, pues la buena es la positiva, ¿no? Pero si yo trabajo en Celsius, pues entonces puedo tener temperaturas negativas y positivas que son ambas posibles. ¿Sí? Entonces es mejor trabajar en Kelvin porque así mis criterios para discriminar cuál es la temperatura correcta y cuál no son más evidentes, ¿no? Bueno, por eso aquí en esta columna yo ya convertí la temperatura en Celsius a temperatura en Kelvin. ¿Qué relación tiene esa tabla con mi gráfica? Bueno, pues estos dos primeros datos son puntos de esta curva. Y este otro par de datos, pues son puntos de esa curva. Es como si yo tuviera este punto aquí, este punto acá, este punto aquí y este punto acá. ¿Sí? Muy bien. Me piden, pues, cosas que típicamente hemos calculado, ¿no? Presión y temperatura en el punto triple, delta H de ebullición y de sublimación en el punto triple, si sigue o no la regla de Troughton, la presión de saturación a 270 Kelvin. Fíjense que aquí no le puse si es de líquido o de sólido, porque todavía no sabemos esas condiciones, qué estado de agregación vamos a tener presente. ¿Qué voy a hacer con esos datos? Pues vamos, ¿qué tal una posible solución de mi problema? Pues es intentar obtener la ecuación de esta curva, e intentar conocer la ecuación de esta curva. Desde luego, como yo nada más tengo dos pares de datos en cada caso, pues entonces no me queda más remedio que usar una ecuación para ambas circunstancias del tipo Clausius-Clapeyron. ¿Qué quiero decir con eso? Pues vamos a encontrar ecuaciones de este tipo para cada una de esas curvas. ¿Por qué tengo que hacerlo así? Pues porque nada más tengo dos puntos. Y yo aquí en esta ecuación tengo dos incógnitas, A y B. Como tengo dos puntos, planteo dos ecuaciones semejantes a esta, las resuelvo simultáneamente y encuentro A y B. Si yo tuviera más puntos, podría a lo mejor intentar obtener una ecuación del tipo Antoine, pero no cuento con la información necesaria. Bueno, entonces vamos a irnos por el lado de la ecuación de Clausius-Clapeyron paramétrica, ¿no? Muy bien. Yo puedo entonces escribir que para el equilibrio sólido-vapor, es decir, para la sublimación, yo podría escribir lo siguiente, a ver si estamos de acuerdo. Voy a usar estos dos puntos, ¿no? Estamos hablando de sublimación, presión de saturación de sólido, ¿no? Entonces yo podría escribir con ese primer par de datos que tengo ahí, yo podría escribir lo siguiente, a ver si están de acuerdo. Le voy a poner AS para acordarme que es la A del sólido, cuando estamos en equilibrio sólido-vapor. Y entonces la puedo escribir así.
¿Qué estoy haciendo ahí? Pues estoy usando los datos en el primer punto, ¿no? Presión 1 atmósfera, 1 milímetro de mercurio, la temperatura de sublimación van a ser 177.65. A esa ecuación la voy a llamar 1. Bueno, pero también puedo plantear una ecuación semejante a esa con los datos de mi punto 2. Y entonces yo puedo escribir lo siguiente. Y esa la voy a llamar 2. Muy bien, ahí tengo dos ecuaciones con dos incógnitas. Según uno de los teoremas del álgebra más conocidos, ¿verdad? Si yo tengo dos ecuaciones con dos incógnitas, mi sistema puede tener solución. No necesariamente la tiene, pero puede tenerla. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo puedo resolver ese par de ecuaciones, que es un sistema de ecuaciones simultáneas con dos incógnitas? Pues hay muchos caminos, ¿no? Pero aquí el más cómodo, creo yo, es restarle a la ecuación 2, vamos a restarle la 1. ¿Qué pasa si a la ecuación 2 le resto la 1? Pues entonces este parámetro A del sólido pues va a desaparecer, se va a cancelar, ¿no? Y entonces me va a quedar una sola incógnita. Dicho de otra manera, si yo a esta ecuación le resto esta, voy a tener logaritmo natural de 10 menos logaritmo natural de 1. Una resta de logaritmos es el logaritmo de un cociente, ¿estamos de acuerdo? Y entonces esto me quedaría así. Aquí hay un 1 dividiendo, pero no lo voy a poner porque se ve horrible, ¿no? A ese ya se canceló. Y entonces esto me va a quedar ¿estamos de acuerdo? De ahí, por supuesto, puedo factorizar al parámetro B, ¿no? Y me va a quedar así. Y de ahí despejo el parámetro B. Y entonces me va a quedar como que haciendo operaciones, etcétera, 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 me va a dar vamos a llamar a esta 3. Si ya tengo BS, entonces sustituyendo ese valor en cualquiera de las dos ecuaciones originales, puedo encontrar A. ¿Qué pasa si lo hago en la 1? ¿Cuánto vale el logaritmo natural de 1? Pues el logaritmo natural de 1 es 0. ¿Sí? Entonces, si sustituyo en la 1 me va a quedar muy cómodo, ¿no? Entonces, sustituyendo en 1, ¿qué va a pasar? El logaritmo natural de 1 es 0, dijimos. ¿Sí? Y entonces esto me va a quedar AS menos BS, que es 4295.84. ¿Sí? Sobre 177.65. De ahí despejamos AS y me queda, no me quedó la bolita, 24.1815. ¿Estamos de acuerdo? Eso significa entonces que mi ecuación, esta, ¿verdad?, que estábamos encontrando, ya tengo A del sólido, B del sólido, entonces la puedo ya escribir así.
¿Estamos de acuerdo? Entonces ya tuve una ecuación tipo Clausius-Clapeyron para el equilibrio sólido-vapor usando estos datos que me dieron, que se supone que son datos experimentales, ¿verdad? Muy bien, pues ¿ahora qué? Pues vamos a hacer lo mismo, pero para la otra curva. Yo ya tengo entonces lo que obtuvimos ahorita, ¿qué cosa es? Pues es la ecuación de esta línea. Ya la tenemos. Ahora vamos a obtener la ecuación de esta otra. Fíjense que aquí voy a usar Clausius-Clapeyron y hemos dicho pues que es mejor Antoine y que todo eso, pero fíjense a qué presiones estamos. Estamos a presiones muy bajas, ¿no? Aquí no llegamos ni a 100 milímetros de mercurio. ¿Qué? Estaríamos cometiendo mucho error si supongo que a esas presiones el comportamiento es ideal. Pues no, ¿verdad? ¿No? Y a esas presiones el volumen del vapor va a ser muy grande. Entonces las suposiciones que hicimos de Clausius-Clapeyron para obtener Clausius-Clapeyron pues son válidas, ¿no? Entonces me basta con ecuaciones del tipo Clausius-Clapeyron. Bueno, pues vamos a hacerlo, ¿sí? Pues vamos a obtener la ecuación de la otra curva. Ya voy a borrar esto, ya como referencia ya la tuvimos. Vamos entonces a obtener la ecuación de la curva para el equilibrio líquido-vapor. Y vamos a hacer exactamente lo mismo, ¿no? Exactamente lo mismo. Aprovechar los datos que tenemos y entonces yo puedo escribir esto. Logaritmo natural de 20 va a ser igual a A del líquido, ahora la voy a llamar AL para no confundirla con la otra, ¿verdad? Sobre, a ver, estamos de acuerdo, estamos en un camino similar en todo a este, ¿no? La otra ecuación es, bueno, esta la vamos a llamar 5, y logaritmo natural de 98 va a ser igual al parámetro A para el líquido menos B del líquido sobre 226.45. Y esta vamos a llamarla 6. Acá, como lo hicimos, sumamos, ¿no? Más bien, a las 2 le restamos la 1. Bueno, ahora a las 6 le voy a restar la 5. A las 6 le voy a restar la 5. Entonces, ¿cómo me va a quedar? Va a ser una resta de logaritmos, una resta de logaritmos, es el logaritmo de un cociente, entonces esto me va a quedar así. La A del líquido se cancela, ¿no? Al momento de la resta. Y entonces esto me va a quedar así, a ver si estamos de acuerdo. A las 6 le estoy restando las 5, ¿verdad? Entonces me va a quedar así. De aquí despejamos el parámetro BL y nos va a quedar así. Haciendo operaciones y bla, 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 me va a quedar 3208.48. ¿Y ahora qué? Pues este valor de BL lo sustituimos ya sea en la 5 o en la 6, en la que sea, y entonces obtenemos el parámetro AL, ¿no? De hecho me va a quedar así, a ver si estamos de acuerdo. Más BL que vale 3208.48 sobre 226.45.
ver si estamos de acuerdo. Haciendo operaciones, eso nos va a resultar 18.7660. ¿Quedó claro? Vamos bien hasta ahí. A esta vamos a hacer lo mismo que con esta otra, ¿verdad? Vamos a encontrar ya mi ecuación, ya para el equilibrio líquido-vapor. Ya tenemos A para el A y B, para ese equilibrio, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es ya nada más construir nuestra ecuación para el equilibrio líquido-vapor, que nos va a quedar así. $18.7660 menos 3.208.48 sobre temperatura de ebullición. Y esa vamos a llamarla 7. Bien, ¿estamos de acuerdo? Bueno, ya de ahí para adelante pues ya sabemos qué hacer, ¿no? De ahí para adelante ya sabemos qué hacer porque lo hemos hecho muchas veces. Pero pues vamos a recordarlo, ¿no? Entonces ya tenemos una ecuación para el equilibrio sólido-vapor, que es la 4. Una ecuación para el equilibrio líquido-vapor, que es la 7. Muy bien. ¿Y entonces qué? Pues ahora sí ya podemos empezar a resolver nuestro problema, ¿no? La diferencia con los otros problemas que habíamos estado viendo es que nosotros en los otros problemas nos dan las ecuaciones para el equilibrio líquido-vapor y sólido-vapor. Aquí lo estamos obteniendo a partir de datos experimentales, ¿no? Datos que se obtuvieron en el laboratorio. Muy bien. Bueno, pues adelante, vamos a resolver el problema. Punto triple. Nosotros sabemos que en el punto triple las dos ecuaciones son válidas. Voy a repetir el diagrama. Esta ecuación, la 4, es la ecuación de esta curva. Y esta que acabamos de obtener aquí es la ecuación de esta curva. Pero en el punto triple, ahí donde se unen las tres líneas, las dos ecuaciones son válidas, ¿no? Y si las dos ecuaciones son válidas, pues entonces la presión de saturación en el punto triple, calculada con esta o calculada con esta, me debe dar lo mismo. Eso quiere decir que las dos ecuaciones son equivalentes y entonces yo puedo escribir que en el punto triple 24.1815 menos 4.295.84 entre la temperatura del punto triple tiene que ser igual a 18.7660 menos 3.208.48 sobre la temperatura del punto triple. ¿Estamos de acuerdo? Tengo que poner temperatura del punto triple porque solo ahí es válida esta igualdad que acabo de plantear, ¿verdad? Bueno, pues vamos a despejar. Vamos a despejar la temperatura del punto triple. Ya de esto ya no necesito nada. Ya lo podemos borrar. Nomás voy a dejar las preguntas. Bueno, muy bien. Vamos entonces a despejar de ahí la temperatura del punto triple y me va a quedar así. A ver si estamos de acuerdo.
y haciendo operaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Nos va a quedar que esto da 206, no mentira, 200.8. ¿Estamos de acuerdo? Y si ya tengo la temperatura del punto triple, pues entonces sustituyendo en cualquiera de las dos ecuaciones, la 7 o la 4, en la que sea, vamos a obtener la presión, ¿no? Y entonces nos va a quedar que si uso la 7, entonces me va a quedar así. Sustituimos ahí la temperatura del punto triple que acabamos de obtener y entonces nos va a llevar a que la presión de saturación en el punto triple da 16.23 milímetros de mercurio. Por favor, todas estas operaciones que estamos haciendo aquí, verifíquenlas, no me cansaré de repetir eso. Y vayan tomando apuntes, ¿sí? Vayan tomando apuntes ahí en su cuaderno, como si estuvieran en una clase presencial, ¿no? Vayan tomando sus notas. Bueno, muy bien, pues ya estuvo entonces el inciso A, ya lo tenemos. Ahora que nos dicen que calculemos la delta H de ebullición y delta H de sublimación en el punto triple. Nosotros sabemos esto, vamos a recordarlo. Derivamos del líquido con respecto al vapor, entonces nos va a quedar 3208.48. Estamos derivando la 7, ¿verdad? Porque es la que sirve para el equilibrio del líquido-vapor. Y entonces nos va a quedar así. Pero esto ya sabemos que esto es esto. ¿Estamos de acuerdo? Y eso ya lo hemos, esa igualdad ya la hemos usado con mucha frecuencia. Y entonces nos va a quedar que la delta H de ebullición va a ser igual a 3208.48 por R, porque la temperatura de ebullición al cuadrado se va a cancelar. Y si R está en calorías, eso me va a resultar 6.375.2 calorías por mol. ¿Sí estamos de acuerdo? Bueno, pues ahora hacemos lo mismo con la otra ecuación. Si yo derivo esta ecuación, entonces me va a quedar en función de la delta H de sublimación, porque aquí estamos hablando de sublimación. Y entonces yo puedo escribir que la diferencial del logaritmo natural de la presión de saturación del sólido con respecto a la temperatura de sublimación va a quedar como 4295.84 sobre temperatura de sublimación al cuadrado. Y eso va a ser igual así. Despejamos el H de sublimación y entonces me va a quedar 4295.84 por R. Y de nuevo, si uso R en calorías,
535.8 calorías por mol. ¿Estamos de acuerdo? No nos lo piden, pero ya entrados en gastos, pues qué tal si calculamos una vez la del tache de fusión, ¿no? No nos la están pidiendo, pero no perdemos nada con calcularla, ¿no? Voy a dejar esa ecuación ahí por si la llegáramos a necesitar, ¿no? Entonces, esa parte, ¿verdad? Bueno. Decíamos, vamos a calcular la del tache de fusión. Nosotros sabemos que en el punto triple esto debe cumplirse. Ya tenemos la de sublimación, ya tenemos la de ebullición, por lo tanto la del tache de fusión pues me va a quedar así. Que va a dar tanto como 2160. ¿Se acuerdan que el otro día dijimos que debía cumplirse esto? ¿No se cumple? Pues sí, ¿verdad? Que la más grande es la de sublimación, le sigue la de ebullición y la más pequeñita es la de fusión. Entonces sí es cierto, ¿verdad? Bueno, esa de tache de fusión no nos la pedían, pero ya estaba muy a la mano para calcularla, ¿no? Bueno, muy bien, ya estuvo. Ahora me dicen que si esta sustancia sigue la regla de Trutton. Vamos a recordar por enésima vez a nuestra gráfica, ¿no? El punto triple lo encontramos y está en 200 Kelvin y a una presión de 16.23 milímetros de mercurio. ¿Dónde anda una atmósfera? Pues arriba, ¿verdad? Arriba. Entonces sí puedo tener temperatura de ebullición normal, ¿no? Una atmósfera, o sea, el equivalente a 760 milímetros de mercurio, y entonces yo necesito saber esta temperatura. Esa temperatura va a ser la temperatura de ebullición normal. ¿Y esa de dónde la saco? Pues de la 7. Porque mi ecuación 7 es para el equilibrio líquido-vapor, ¿sí? Entonces aquí de la ecuación 7 yo puedo, como sé la presión, puedo saber la temperatura. Bueno, pues vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Vamos a aprovechar aquí este pedacito. Muy bien. Entonces, de 7, de la ecuación 7, como presión de saturación de líquido son 760 milímetros de mercurio, entonces yo puedo escribir que la temperatura de ebullición normal va a ser igual. Despejando de ahí de la ecuación 7. Sobre 18. Si yo despejo de la 7 en la temperatura de ebullición, me va a quedar así. Y si la presión es 760, pues entonces va a ser la temperatura de ebullición normal. Y eso me resulta 264.5 Kelvin. A ver, ¿ese resultado es lógico?
264. Pues sí, ¿verdad? Tiene que ser mayor que 200. Me da 264. Bueno, ok. No tengo ninguna razón para suponer que no está correcta, ¿verdad? Muy bien. ¿Y entonces qué? Fíjense que acá las deltas H, todas las deltas H, nos resultaron constantes. Pues sí, porque nuestras ecuaciones son del tipo Clausius-Clapeyron. Y las ecuaciones de tipo Clausius-Clapeyron implican que las deltas H sean constantes. Entonces no tiene nada de raro que nos hayan resultado constantes, ¿no? Bueno, muy bien. ¿Qué dice la regla de Trutton? Que la delta S molar normal de ebullición, que es igual a esto, debe dar más o menos 21 calorías sobre mol Kelvin. ¿Cuánto da en nuestro caso? Vamos a hacer la delta H de ebullición. ¿Dónde anda la delta H de ebullición? Aquí está. Delta H de ebullición constante, 6375.2. Si es constante, pues entonces es válida también en el punto normal de ebullición, ¿no? Entre la temperatura de ebullición normal, 264.5 Kelvin, y eso da 24.11 calorías por mol Kelvin. ¿Qué opina? ¿Sigue la regla de Trutton o no la sigue? Pues no, ¿verdad? Esto me da más o menos 21, se me da 22, bueno, está bien, si me da 19 o 20, está bien, pero ya 24 ya está muy lejos, ¿no? Entonces la moraleja es que no sigue la regla de Trutton, ¿verdad? Y si no sigue la regla de Trutton, eso implica que el SO2 debe ser polar, porque la regla de Trutton solo es válida para sustancias no polares. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces moraleja, no sigue la regla de Trutton, por lo tanto el S2 es polar. Muy bien. ¿Qué nos falta? ¿Qué nos falta? A 270 Kelvin, ¿cuál será la presión de saturación? Si yo estoy a 270 Kelvin, estoy arriba de esta temperatura. ¿Sí? 270 Kelvin anda por acá. Claro, esta curva la puedo extrapolar, ¿no? Yo ando buscando esa presión de saturación. Voy a borrar aquí para que no esté estorbando. Bueno, yo ando buscando esta presión. Esta línea del sólido, sí, esta presión es muy alta. ¿Sí? Entonces yo ando buscando esa presión. Pero entonces no la voy a buscar con la ecuación de sublimación, ¿no? La vamos a buscar con la ecuación de equilibrio líquido-vapor, porque ese punto cae sobre la línea de equilibrio líquido-vapor. Y sabemos temperatura. Bueno, pues entonces yo puedo escribir que el logaritmo natural de la presión de saturación del líquido, que el equilibrio líquido-vapor, va a ser igual a 18.7660 menos 3208.48 sobre 270. Resolviendo y sacando el antilogaritmo, etcétera, etcétera, me resulta que la presión de saturación van a ser 975.3 milímetros de mercurio. Eso va a ser entonces 975.3. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Pues ya estuvo, ¿no? Ya estuvo.
y el problemita este ya nos resultó. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Vamos a seguir adelante. Vamos a resolver otro problemita. Vamos a resolver otro. Primero, ¿está claro? ¿No hay dudas? ¿No? Bueno. Si hay alguna duda, vuelvan a ver el video, vean la solución. No dejen cosas pendientes. Aquí yo di por hecho muchos resultados, ustedes confírmenlos, ¿no? De que efectivamente lo que estamos obteniendo es cierto, es correcto. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Les voy a plantear otro problema que dice lo siguiente. La temperatura de fusión normal del benceno vamos a hablar entonces de benceno, ¿sí? Así que la temperatura de fusión normal del benceno es 5.5 grados Celsius y que a esa temperatura la delta H de fusión es de 2351 calorías por mol. La temperatura de fusión normal del benceno son 5.5 grados Celsius y la delta H de fusión 2351 calorías. Muy bien. También se sabe que la presión de saturación del líquido en función de la temperatura está dado por la siguiente ecuación. Donde la temperatura deberá estar en Kelvin y la presión en milímetros de mercurio. Donde la temperatura deberá estar en Kelvin y la presión en milímetros de mercurio. Y nos piden que a partir de esa información determinemos lo mismo que hemos estado determinando, ¿no? La presión y la temperatura en el punto triple, la delta H de sublimación y ebullición en el punto triple, y pues de pasadita la difusión, vamos a calcular. La temperatura de ebullición normal sí existe, la temperatura de sublimación normal sí existe, ya sabemos eso qué quiere decir, ¿no? Si sigue la regla de Trutton o no la sigue. Y después, para cada una de las siguientes condiciones, ¿qué fase o fases a cada una de esas condiciones, qué fase o fases estarán presentes? ¿Sí? Es una nueva preguntita que no nos habíamos planteado, lo vamos a plantear ahora. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bueno, entonces, con base en la información que nos dan, calcular lo que hemos estado calculando, ya de cajón, ¿no? Pero además vamos a agregarle a cada una de estas dos condiciones qué fase o fases estarán presentes. ¿Estamos de acuerdo? Inténtenlo, intenten resolver este problema y lo vamos a resolver en la próxima ocasión. Nada más aquí tengan presente algo. Otra vez nuestro diagrama de fases, ¿no? Que siempre es muy útil hacerlo. Esta línea, la línea de fusión, ¿se acuerdan que dijimos
que tiene una pendiente que es casi vertical, casi vertical. Claro, en la mayor parte de las sustancias tiene una pendiente positiva, pero muy cerca de la vertical. ¿Eso qué significa? Que esta temperatura de fusión pues es casi constante. Y entonces esa temperatura de fusión, que corresponde prácticamente a este punto, la temperatura de fusión va a ser prácticamente igual a la temperatura del punto triple. ¿Sí queda claro? A lo largo de esta línea, la temperatura prácticamente no cambia. ¿Sí? Es casi tan vertical esto que la temperatura se mantiene prácticamente constante en ese 5.5. Sí, va a variar, pero muy poquito. ¿Sí quedó claro? Y entonces yo puedo decir que la temperatura de fusión que le dan como dato, pues es prácticamente la temperatura del punto triple. Eso me ayuda a determinar lo que me falta en ese problema, ¿sí? Entonces, por favor, inténtenlo. No se asusten, ni se preocupen, ni se pongan a llorar si no pueden, ¿no? Es lógico, estamos aprendiendo cosas nuevas y estamos dándole enfoques un poco diferentes, pero inténtenlo. Inténtenlo y lo resolvemos en la próxima clase, ¿de acuerdo?